Les contamos que quienes han llegado desde la provincia de Zamora a Chinchipe para hablar del tema minería, de la mija, cómo están las cosas en esta población emblemática para la extracción de minerales. Son 32 años y 3 meses que se produjo un gran deslave que sepultó casi 300 personas y que hace poco lo recordábamos en uno de los segmentos de este noticiero sucedió. Vamos a conversar y hablar sobre el tema minero y las graves situaciones que vienen viviendo. Pero antes nos vamos con la información que se genera en el ámbito político nacional. Santiago Bucarán Ortiz, muchos lo recordarán, es hermano de Abdalá Bucarán Ortiz, quien fue presidente de la República. Santiago fue asambleísta, lo que sería hoy el cargo de asambleísta, fue diputado a nivel de país. Él se presentó en la Fiscalía del Estado, según ha señalado, a entregar pruebas de la vinculación del correísmo con el crimen de Fernando Villavicencio. Pero ahora señala, ya con nombres y apellidos, que mensajes capturados a Cuero, el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, y a Medio Metro, así se apodaría presuntamente a José Serrano, conjuntamente con Fernando Alvarado, uno de los dos hermanos Alvarados muy influyentes en el gobierno, fueron los que estuvieron tras el crimen de Villavicencio. Otro testimonio más que se suma a los varios que tendría la Fiscalía del Estado. Vamos a escucharlo, ya con los años que han pasado, a Santiago Bucarán Ortiz. ¿Cuáles son esas pruebas y a quién relacionan? Roberto Cuero, en un audio que él habla con el sicario el 5 de agosto, el 4 de agosto, y le dice, bueno, está Medio Metro, está que me insiste que cuándo lo van a asesinar a Villavicencio. Y él le dijo en 5 días, el 9 de agosto, efectivamente asesinaron el 9 de agosto. Y además le dijo al sicario, es porque ellos quieren ganar las elecciones, los primos del norte. ¿Quién más está implicado en este caso? Está Ricardo Patiño, Fernando Alvarado, que fueron los que llegaron a Colombia, compraron el pasaje para los 7 sicarios que venían al Ecuador y que alias Fito los volcó en la penitenciaría del litoral. Y por eso el Ecuador debe solicitarles, 2 años llevo pidiendo que se le solicite a Migración de Colombia. ¿Cuándo llegó Ricardo Patiño y cuándo llegó Fernando Alvarado a Colombia y cuándo se fueron a México? Pedro Granja, candidato presidencial, abogado, que ha tenido varios casos vinculados al tema político, tema en el cual han existido a nivel nacional altos personajes involucrados, también tiene testimonios. En Guayaquil, un medio digital, dio a conocer algo que no se ha difundido con amplitud en el país y que a nosotros y con seguridad a ustedes también les va a llamar la atención sobre este caso, que ha demorado desde agosto de hace 2 años y que hasta el momento no tiene una claridad definitiva. Pero los elementos están cada vez llegando en mayor cantidad. Son imperdonables. Por ejemplo, es imperdonable haberse robado la plata de los jubilados del SPEL, ¿ya? Allí hay cosas sobre las cuales ya voy a hablar. Es imperdonable haber perseguido durante 10 años con el derecho penal de autor a todo aquel que pensaba distinto, sin haber cometido ninguna infracción, sin haber alterado el mundo fenomenológico. Eso pasó en el gobierno de Rafael Correa. Pero miren, el abogado Redney, el abogado de Carlos Poli, le pregunta a Diego Sánchez, ¿quién es Diego Sánchez? Es un testigo protegido de los Estados Unidos, que era el dueño del Seguro Sucre. Y dice, yo pagué sobornos para recibir contratos en este gobierno. Entonces le pregunta a Redney, ¿cómo acabó usted en las oficinas de Seguridad Nacional en julio del 2019? Mire, yo le hablo con hechos, no con suposiciones. Sánchez responde, me llamó un amigo. Redney, ¿quién era su amigo? José Serrano. ¿Y quién es José Serrano? José Serrano es alguien que es político y tengo entendido que está viviendo aquí en Estados Unidos. ¿Ha cometido usted algún delito con José Serrano? Sánchez responde, sí. ¿Alguna vez ha sido procesado por los delitos que cometió con José Serrano? No. ¿Entiendo que sus crímenes fueron cometidos en Ecuador? No. Entiendo que los cometamos aquí, es decir, en Estados Unidos. Pero no estoy seguro cuál sería la jurisdicción.
En ese momento, Ecuador, el fiscal Michael Berger, fiscal norteamericano, no quiso dejar esas declaraciones sueltas, ¿no? Entonces le pregunta al testigo, en términos generales, ¿en qué tipos de delitos participó usted con el señor Serrano? Dice él, bueno, hace una larga explicación, y al final dice, toda la información ha sido entregada al gobierno de los Estados Unidos. El fiscal le pregunta, ¿fue un tipo de delito como soborno? Sánchez responde, sí. Ahora, ¿por qué la Fiscalía ecuatoriana nunca ha pedido esa información que la tiene el gobierno norteamericano para establecer si hubo o no hubo sobornos con plata ecuatoriana? Porque esta gente ha perjudicado las arcas de todo el país. Por esa razón es que no se pueden construir hospitales, ni escuelas, ni puentes, ni mantener las carreteras. Porque asaltaron a trocha y mocha de fondos nacional. Esto involucra aún más a José Serrano en los Estados Unidos. No es casualidad que por una infracción de tránsito o por un delito migratorio menor esté detenido ya prácticamente más un mes en Estados Unidos y las posibilidades de que obtenga la libertad son pocas, según abogados. Es un tema que verdaderamente llama la atención. Las raíces de los actos corruptos del correísmo cada vez se conocen más. Abundan en el Ecuador y en los testimonios de protagonistas que en su momento incluso fueron cercanos al correísmo. Vamos a continuar con temas que no se desvinculan mucho del tema de la corrupción del correísmo, pero en este caso en el sur del Ecuador. ¿De qué vamos a hablar? Del tema minería, al que también las garras de la corrupción, según quienes nos acompañan, han llegado. El señor Gil Seminario, que representa a la Asociación de Producción Minera Los Valientes de Nambija, y también el señor Edgar Aguilar, presidente de la Sociedad Minera Los Autónomos de Nambija. Ellos residen, hacen actividad minera desde hace 37 años en la vecina provincia, incluso antes de que se dé esa tragedia que enlutó al Ecuador en Nambija en el año de 1993. Justamente vamos a observar, antes de iniciar la entrevista, una fotografía en la que aparece Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República. Y vamos a ver el contexto de la misma. Gracias por acompañarnos. Señor Seminario, ¿por qué ustedes tienen y les interesa que esta fotografía la recuerde el sur del Ecuador y Zamora? Licenciado, por darme una oportunidad para hacer saber a la provincia y al país las cosas irregulares que se van dando por años ya en Nambija. Concretamente, desde que les entregaron el título minero pues a la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria, a Sonambile, código 501423. Esto se produjo después de que nosotros, nuestra comunidad, la gente más pobre, puso dinero para contratar abogado y solicitar la caducidad de los condominios y títulos mineros de la compañía Minigandos, que compró anteriormente los derechos allá en Nambija. Entonces, ante esto, pues de ver de que se venía la caducidad de los títulos, la señora Paulina Tapia, que el esposo era condominio, ahí también está la señora Dalila Calva, que fue procuradora 10 años del Condominio Norte, y también es socia de la cooperativa 11 de Julio, pues tenían sus lazos, sus amistades con el señor de la Revolución Ciudadana, como fue pues la señora Paulina Tapia, ex concejala de Zamora, por Alianza País. Entonces, como sabían que se iban a anular ya los títulos, acordaron o se juntaron con la señora asambleísta Sobeida Godinho, pues ella hizo los enlaces con el señor ministro del Interior en ese tiempo, José Serrano, y pues por ende la foto dice todos estaban reunidos en la vicepresidencia de la República en Quito. Ahí pues acordaron entregar el área minera de Nambija a Sonambija. ¿Cuántas hectáreas del área minera de Nambija? Son 68 hectáreas. ¿Esas eran o les correspondía su exploración y explotación a quiénes? Debe ser a todos los que vivimos y trabajamos en Nambija. Pero se constituyó esta asociación en un solo día.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en un solo día dio vida jurídica con diferentes irregularidades. Incluso una señora firma 2 veces en la misma acta constitutiva. Personas que no sabían firmar, solo ponían la huella, están firmadas en los respectivos casilleros. Entonces esto conllevó a que les den pues 65 permisos artesanales a 65 personas más allegados al grupo de la directiva de Azonambil. Es decir, más o menos 1 hectárea cada uno. Exacto, 1 hectárea. Y eso fue el 17 de septiembre del 2015. El 2 de octubre del mismo año, porque sabían que iban a llegar el expresidente Correa pues a Nandija a hacer demagogia, a decir que deja arreglando todo de tantos años, de tantos conflictos que ha habido, y que dejaba para 312 personas el área de Nandija, los títulos mineros. Pero en el registro minero están inscritos solo 65. Entonces, fueron 312. Eso se publicitó a nivel de todo el país. No, fueron 312, incluso le puedo hacer llegar la respectiva documentación para que usted tenga sustento y puede que vengan ellos también a la réplica y se vea que son solo 65 personas. Ahora, después las personas de Nandija Mineros se organizaron y demandaron pues a la directiva de Azonambil por haber falsificado sus firmas. El 10 de enero del 2017 creo que es, denuncian ante la Fiscalía de Zamora, ante el señor fiscal Carlos Ortiz, y le voy a leer lo que dice el grafólogo, el que hace la experticia de las firmas, ¿no? O sea, hace el análisis, dice, del análisis de los elementos de convicción que se han recabado de la presente investigación previa, se establece que la denuncia es por falsificación de firmas de los denunciantes y que la Asociación de Producción Minera Nandija Legendaria, las mismas que han sido usadas dolosamente para dar vida jurídica a la Asociación de Producción Minera Nandija Legendaria, Azonambil. Practicada la pericia documentalógica se evidencia que efectivamente las firmas y rúbricas de los denunciantes no les corresponde esa autoría. Además de ello, se ha logrado esclarecer que dichas firmas han sido presentadas adjuntas al formulario único para la constitución de esta asociación, suscrito por la señora Paulina del Carmen Tapia. ¿Qué lograron con esto? ¿Y qué quieren ustedes que se dé de actualidad después que han pasado el tema más o menos unos 8 años? Ya, el señor fiscal al año 2 meses recién se da cuenta que dice que el delito se cometió en la Superintendencia de Economía Popular, y eso era en Cuenca, entonces pasó al año 2 meses, lo envió allá y allá la fiscalía ya lo archivó. Con toda esta documentación. ¿Cómo está la situación ahora en Nandija con todo esto que se ha dado? ¿Qué sigue sucediendo en esta población minera? A nosotros, que éramos de la parte que no creíamos en la revolución ciudadana, que nos quitaron las minas. Y arbitrariamente, la directiva fue encabezada por la señora Paulina Tapia, que era la representante legal. Entonces, nos impidieron trabajar. Algunos compañeros, como vuelvo a repetir, le quitaron las minas y comenzaron a cobrar, si usted quería utilizar una máquina, por decir una gallineta, tienes que primero igualarte y hacer un vino. Vacuna prácticamente. Así es. Y hasta el día de hoy, pues, estamos así. Y otro punto, quisiera que el compañero le continúe y yo después le voy a... Porque él también es otro de los perjudicados con su grupo de compañeros que tiene. ¿Y pertenece usted a Azonambil de Nandija? ¿Quiénes son ustedes en Azonambil? ¿Cómo está, licenciado? Primeramente, un gusto poder estar aquí en su noticiero y dirigirme a la ciudadanía tanto de Loja, de nuestra provincia de Zamora Chinchipe y el país. Este problema que queremos hacerlo conocer públicamente y que ojalá llegue a las autoridades es algo que nos quita la paz y la tranquilidad a la gente que buscamos vivir honradamente y llevar el sustento a nuestros hogares. ¿Ustedes han seguido en Nandija? Sí, estamos trabajando en Nandija.
nosotros éramos parte de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Nandija, que la conformamos ya hace unos 27 años atrás. Esta organización tuvimos los títulos mineros y fuimos, se puede decir, dados de baja por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por las mismas anomalías que acaba de decir el compañero Gil Seminario. Es decir, otra asociación en este caso. Son dos asociaciones, eso para contexto de la ciudadanía. Pero aquí hay un detalle importante. Cuando estaba vigente nuestra organización en Nandija, la superintendencia crea paralelamente a la asociación de Azonambile, ¿sí? Y lo de Ripley, ¿no? La misma señora que estaba de administradora en nuestra organización de trabajadores autónomos era la administradora de la otra asociación Azonambile. Eso con la venia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Esto qué año? Eso estamos hablando del 2015. Del 2015, cuando se creó justamente Azonambile. Ahora, el momento que se crea Azonambile, a nosotros nos perjudican como organización, que somos 260 mineros, en el sentido de que nosotros también éramos parte de la concesión con los títulos mineros. Y ahora se nos engaña diciendo, no, se va a crear Azonambile y ahí vamos a ingresar a todos. Pero esto estaba enfocado en 3 principios o en 3 bases para poder entregar la concesión, no era sino más. Entonces la primera era la legalización de todos los mineros. Ese era el objetivo, el primer objetivo. El segundo objetivo era poder evaluar lo que es el yacimiento minero para tratar o emprender en un proyecto minero. Y el siguiente punto era tratar sobre el asunto de la ayuda social con todos los mineros que estaban especialmente en lugares de riesgo. Estos eran las 3 bases principales con las que se dio paso para que se dé la concesión. Muy bien, a nosotros nos engañan diciendo, sí, todos ustedes van a ser parte de Azonambile y bueno, hasta mi persona fue parte de Azonambile. Pero resulta que cuando ya estaba creada, constituida Azonambile, nos encontramos ahí con la realidad que no son todos los 300 y pico que estaban en Azonambile. Sí, no los 65 que exactamente. ¿Por qué? Porque se entregó a 65 personas en calidad de minería artesanal, ¿sí? 1 hectárea cada persona. Y luego estos, o sea, se agrupan en la organización Azonambile para hacer lo que es la asociación Azonambile, valga la redundancia. Entonces, en lo que nosotros nos ponemos a investigar y decimos no somos parte de la concesión, eso ya no pareció pues a los señores de la directiva. Y empezaron los abusos. Por ejemplo, yo adquirí una propiedad en el sector de la pista, exclusivamente lo que es la propiedad de la Gold Star, que fue muy conocida porque ahí estaba sentada la compañía que estuvo haciendo las compras de todos los... El sector de la pista está ubicado en Cumaracha. No, en Nandija. En Nandija mismo, ya. En Nandija, se llama un sector La Pista, porque hace años ahí era lo que aterrizaba un helicóptero ahí. Entonces, mire, siendo yo socio de Azonambile, ¿sí? Habiendo comprado esa propiedad, me despojaron de ahí. Me despojaron con la ayuda de la policía, me llevaron preso, me llevaron a Zamora preso, aduciendo cuantas barbaridades ahí, y me despojaron hasta el día de hoy del trabajo. Y así ha pasado no solo conmigo, así ha pasado con muchos compañeros y está pasando en la que son concesiones que se han dado nuevamente y que las mismas usted o la persona en este caso perjudicada ya no tendría injerencia. ¿Qué se argumenta para hacer un despojo de esta naturaleza? El 80%, estimado licenciado, de los trabajos mineros de Nandija estaban ya adquiridos por la compañía Andos, ¿sí? El momento que el Estado dio de baja los títulos de los condominios norte y sur y también lo que había comprado la compañía Andos, pasó esto a ser administrado o a manos de la directiva de Azonambile. Ahora, fuera bueno que todos estos trabajos hubiesen servido para hacer un proyecto y con lo mismo poder administrar lo que es la concesión, pero no se hizo eso. A dedo se dio a algunas personas que no tenían en lo absoluto ningún trabajo y esas personas ahora bien gracias están en trabajos que no les pertenecen, ¿sí? De esa manera engañaron a muchas personas, de esa manera quitaron los trabajos y ahora ¿qué es lo que está pasando ahí, licenciado?
Esta gente, pues de lo que no han tenido nada, son las que defienden los espacios que se les entregó, pero aquí cada uno tiene que dar su aporte a los que les entregaron el trabajo. ¿Que son quiénes? Los directivos de esta organización, porque si usted entra a trabajar ahí, tiene que dar una acción para el uno, para el otro, o sea, o si no, no trabaja. De esa manera es lo que se está manejando hasta la actualidad. De eso ya hemos hecho conocer nosotros. Imagínense cuando estuvimos reclamando que se daba de baja nuestra Asociación de Trabajadores Autónomos de Nambija. Tuvimos una entrevista, gracias en ese tiempo al asambleísta Axalón Campoverde, que nos ayudó a tener un careo directamente con la doctora Margarita Hernández, que era la directora nacional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y nosotros le decíamos estas particularidades. Le decíamos, ¿cómo es que la superintendencia crea una organización paralela? La misma persona que es la administradora de las dos organizaciones en el mismo sector, y ahora dan de baja nuestra organización, y como dijo el compañero, hasta con firmas falsas. ¿Sabe lo que nos dijo el asesor de la doctora Margarita? No, pero si apenas son 5 firmas las que han falsificado. O sea, para estas personas la corrupción era algo que estaba en el tapete. Y esas cosas nos han llevado pues cada vez a tener enfrentamientos, problemas hasta la actualidad. Ahora el 14 de este mes de mayo nosotros hicimos llegar al gobierno una denuncia de todas estas cosas que están pasando, porque ya han pasado los 10 años para los cuales les entregaron la concesión. Y oh sorpresa, ahora el 16 de julio de este año asoma pues de que la Subsecretaría de Minas, en base a un informe que hace un abogado de esta instancia, se acoge a Sonambile y dice que por error en el 2015 le han entregado la concesión para 10 años, que no, que como es en pequeña minería debieron haberle dado para 25 años. Entonces de que ahora hacen una rectificación al título y que tienen que darle ya para los 15 años más. Una rectificación retroactiva, entre paréntesis. No hay una rectificación, estimado licenciado, porque el momento que entregaron los títulos, la autoridad competente debió haber motivado el por qué entregaba para los 10 años. No son locos, ni son una tarea de ineptos que están ahí. Son personas que saben lo que están haciendo. Y si entregaron para 10 años y ahora a estas alturas quieren rectificar, ¿por qué no rectificaron a los 2 años que entregaron la concesión? Pero ahí va la cereza del pastel. Entregaron para esa fecha porque ya los chinos nos visitaban a cada rato en Nambija porque estaban negociando con los chinos. Ahora todas estas personas, autoridades que están en la cárcel, ¿sí? Ellos son los que estaban ya negociando con los chinos para vender todas esas áreas mineras. Entonces, como ya salieron unos corridos, otros a la cárcel y todo eso, se les acabó el asunto. Pero ya hacemos un llamado al señor presidente de la República, a las autoridades. Hemos conversado con la señora gobernadora en Zamora. ¿Y qué nos ha dicho la señora gobernadora? No, es que a estas alturas ya les entregaron para 15 años más el área. Ustedes lo que tienen es que sumarse nomás ahí. Ah, pero ¿cuánto nos cuesta eso? $5,000. Pero ¿cómo puede rectificar algo que se dio hace 10 años en la práctica, en términos legales? ¿Qué argumento tienen ustedes para, evidentemente, con aquello, o qué solicitan? ¿Que la concesión que fue dada para su tiempo se respete? Eso no es el caso. Si el que no se sabe esto era el 23 de diciembre del 2008 se inscribió la resolución del Tribunal Distrital de Guayaquil, en el cual anuló todos los títulos mineros superpuestos dentro del área denominada Cumbaraza. He oído hablar del tema Anuló todo y advirtió al registrador minero del Cantón Zamora inscribir sustitución de títulos mineros, derechos de masías. Ahora sería pues contratos de operación, registro de representantes legales, eso mismo de Azonambile, que no está inscrito. Bueno, los correístas en ese tiempo volvieron a inscribir los títulos. En el 13 de septiembre del 2012, la doctora Beatriz Reati de Cuedo inscribió los títulos mineros de 21 concesiones. Nosotros denunciamos en la Fiscalía de Zamora, donde el doctor cayó con el doctor fiscal Carlos
Ortiz, pasó más de 2 años. Después fue con el fiscal Roy Poma y lo archivaron. Hemos pedido la respectiva documentación, nunca nos dieron copias de eso. Ahora, se quedó en la nada esa denuncia. A la señora la pusieron de delegada del Consejo de la Judicatura de Zamora, o sea, jefa de fiscales y jueces. Ya entenderá por qué no. Siguió, no fue enviada a la cárcel porque debió ir presa porque haber hecho esta inscripción. Pero ahora, el 14 de agosto del 2018 se inscriben 5 autos de sentencia en el registro minero, donde anuló nuevamente todos los títulos mineros. O sea, van más de 7 años anulados. Y los funcionarios de minería, porque son los de minería, no el Arcón, los de minería, ahora coordinación de minería, no dan paso a lo que ha ordenado la Corte, el Tribunal de Guayaquil, Corte Nacional, Corte Constitucional, y ordenaron que se escriba en Zamora. ¿Sabe por qué es señor periodista? Es porque en medio ahí, ahora, ¿ha visto usted los desastres que han hecho últimamente en julio por el invierno y todo eso? Pero es por la minería ilegal, ¿no? Todo este sector pertenece a la empresa Cumbaraza. Yo no estoy defendiendo a Cumbaraza, ojo, yo solo estoy poniendo en contexto cómo son las cosas. ¿Por qué no nos dan el área de Nambilo o no se puede trabajar legalmente en Nambilo? ¿Por qué? Porque hay este tema. Pero los de la empresa Cumbaraza no, están dejando a las comunidades estas cosas, digamos, esta área minera, ¿no? Entonces, mire, por el sector de Namiros, Chamico, La Saquea, Soapaca, Panguinza y otros lugares más, y lo que trabajan dentro de las 30.000 hectáreas ahí de Nambija, hablemos que una máquina saca 1 kilo de ganancia por mes. 1 kilo de oro. 1 kilo de oro, más o menos 90. O casi a $90. No, $90.000, sería el kilo. 100 máquinas son 100 kilos, 9 millones. Al año son, hablemos 100 millones, 100 kilos. ¿A dónde va esa plata? ¿Usted cree que pagan regalías al Estado? No pagan. Entonces, el Ministerio de Minas está fomentando la minería ilegal, incumpliendo incluso que se le pague las regalías al Estado. Y así estamos. Vamos más de 7 años. Y mire lo que hace quiero pensar de que la ministra de Minería, pues, ya había un acuerdo con algunos mineros, incluso con socios de la 11 de julio, para, en el momento que le entreguen a la empresa Cumbaraza, pues dejarles esas áreas, ¿no? Pero la ministra Inés Manzano emite un acuerdo ministerial en el cual deja sin efecto de fecha... Es la ministra de este gobierno. De este gobierno, Inés Manzano, del 26 de febrero del 2021. Todos los acuerdos que estaban llegando quedó en nada. Entonces, esto el presidente debe saber, pues no. Imagínense si todos los juicios ha perdido el Estado ecuatoriano con la empresa Cumbaraza. ¿Por qué razón no les dan paso? Entonces, por esta minería ilegal que le acabo de decir. Imagínense que hay una demanda internacional. ¿La ministra Manzano pagará? No va a pagar. Ellos ya se van del cargo. Entonces, ¿a quién están beneficiando los funcionarios de minería? Esa es la palabra. No están beneficiando al Estado ecuatoriano. Están fomentando la minería ilegal. Y mire, en Nambija, hablemos de Sonambila ahora. El tema de Sonambila, en el 2020, el coordinador o la coordinación de minería de Zamora recibió la documentación y la solicitud de Arcón por no pago de regalías de Azonambil al Estado. Se pide la caducidad. Mire, ya van 5 años y la coordinación de minería no hace nada. La apertura del registro minero. Hoy están con temas evidentemente de minería metálica. Pero ¿en qué medida podría solucionar los problemas gravísimos que tiene la minería en estos sectores, por ejemplo? ¿Habría algún tipo de solución con esta apertura? Es que nosotros pasamos en Nambija. A nosotros no nos hacen nada eso. Eso sería para el resto del país, para que se abra minero, gente que quiera hacer minería. Acá sería la solución legal. Es legal. 7 años están anulados los títulos. Y los señores funcionarios de minería no dan paso. Eso es corrupción de los funcionarios de minería.
No hay otra cosa, con el silencio cómplice de gobernadores del PIB. Imagínense que la señora gobernadora le entregué casi 150 hojas, así con estos documentos, sentencias ejecutoriadas, y digo que nos unamos a Sonambile. Aquí está el documento de lo que les dan la rectificación. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿El poder del dinero que genera la minería? Eso es todo. Le acabé de decir de que al año prácticamente del área con Baraza, de lo que daban y todo eso, con máquinas, y aparte de algunas compañías que pasan ahí, estamos hablando de 100 millones al año. 100 millones de dólares. Claro, por eso le digo, 100 máquinas, solo en un mes, a kilo, son $90,000. En un mes son 9 millones. Al año, son 12 meses, le pongo 100 millones. Póngale 50 millones, no le ponga los 100. Eso es el dinero. Solo una empresa. O sea, la Cumbaranza que dice. O sea, de todo lo que hace minería ilegal en el área minera Cumbaranza, de los 30,000 hectáreas. Y a nuestro pueblo, ni se me olvidaba, a nuestro pueblo de Nambija, ese es el coraje que tenemos, nos utilizan para bajar a las marchas. Usted haya visto en los noticieros, estos dirigentes cogen a la gente de Nambija y el resto de gente que tienen el poder económico, que están haciendo actividad ilegal, porque es ilegal el título de anulario, y sin cumplir con los actos administrativos, ¿verdad? Y dicen, si entra, les meten esto en la cara, si entra la empresa Cumbaranza, el Estado les da, nos votan, nos sacan de Nambija, y la gente sale de las marchas. Esa es la esa entrevista en honor al tiempo. El sector de Nambija, el área en términos generales, en Zamora, en los sectores para explotar, ¿tiene todavía mucho recurso mineral, oro? Sí, todavía, y por eso es importante y que se haga eco el señor presidente del pedido que le hemos hecho para poder nuevamente hacer una intervención en el sector y se haga una auditoría, y que se demuestre si de veramente se ha manejado bien aquí durante estos 10 años la concesión minera, qué es lo que se ha hecho, y que se cumpla también pues con lo que se ofreció de que se iba a hacer la evaluación del yacimiento minero. Ahora, lo que tenemos en Nambija ahí son lugares donde se puede hacer minería que es de fácil acceso. Ahí también tenemos, por ejemplo, usted conoce Nambija, el acceso tenemos con las vías, tenemos los servicios del subcentro, de la policía, de las escuelas y todo eso, porque es un centro poblado, no es un área minera que se entregó en el 2015 a los sonambiles, es un área minera que tiene más de 40 años, y los que vivimos y trabajamos ahí, que hemos sido excluidos, no estamos pidiendo de locos, licenciado, el espacio que nos incluya, estamos pidiendo porque el derecho nos asiste, y no queremos vernos que personas que ya vendieron sus derechos en el 96 a la compañía Andos, que ya se fueron de Nambija, que ya vendieron todos sus trabajos, hoy nuevamente sean los que nos quieran dar la patada para que salgamos de ahí. Es absurdo, es injusto. Entonces sí, por favor, hacemos un llamado, señor presidente de la República. Me hago eco de las palabras que usted decía en el día de la posesión, que las personas tenemos que pedir las cosas de pie y sin miedo. Así que así hacemos aquí, al frente de este medio de comunicación, pedir que la justicia llegue a cada uno de los rincones de nuestro país sin miedo, porque así debemos de reclamar las personas de bien, con justicia. Yo le agradezco mucho por el espacio que nos ha dado, licenciado. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar el noticiero.